Bufete. Tenemos en la línea telefónica a Francisco Salgado. Él es nuestro asesor jurídico, director de Bufete Jurídico Interdisciplinario. Francisco Salgado, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Lupita, muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Bueno, ya sabemos que por razones políticas esta iniciativa no va a prosperar. Se está presentando ya no al cuarto para las 12, sino a los 2 minutos antes de las 12. Y sabemos que sin el apoyo del presidente se pierde el apoyo del Partido Acción Nacional. Por supuesto, el PRI no la va a aceptar porque no viene del presidente Peña Nieto. Y sabemos que no va a pasar, pero ¿cuáles son los cambios que está proponiendo el presidente Calderón en materia de propiedad agraria? Fíjate, Sergio, los podemos agrupar en 9 puntos. Por un lado, efectivamente, es otorgar la propiedad a los ejidatarios o a los comuneros de sus tierras. Antes se les daba a través de un decreto presidencial en el cual se le daba todo el ejido. Después de eso, el ejido hacía asambleas para asignar, para parcelar pedazos de tierra a cada uno de sus integrantes. Y bueno, pero únicamente les daba el derecho del uso y del goce de esa propiedad, Sergio. Y con esta iniciativa lo que les daba era no solamente el uso y el goce, sino la propiedad tal cual de estas tierras que les eran asignadas en esa asamblea, ¿no? Por lo tanto, Sergio, esto les permitiría a los comuneros o a los ejidatarios vender lo que son las tierras que les son asignadas, ¿no? Con esto se terminaría, fíjate, Sergio, Lupita, se terminaría ese famoso artículo 64 de la Ley Agraria que decía que las tierras eran imprescriptibles, inembargables e inalienables. No se podían vender, no se podían prescribir y no podían ser embargadas. Lo cual significa que no se podían utilizar como garantía de créditos. No, y fíjate que con la iniciativa sí precisamente se daba como eso, como una garantía, pues porque ya podías tú entregar tus tierras en propiedad, bueno, en propiedad como garantía, ¿no? Otro de los puntos, Sergio, es que permitía ya la prescripción positiva o adquisitiva. Normalmente las personas, después de que habitan un cierto periodo de tiempo, 5 o 10 años, en algunos casos, pueden hacer, en el régimen civil, pueden hacer juicios para que esas tierras estén a su nombre. Entonces, bueno, eso permitía, con esta iniciativa, también ya hacerlo a los comuneros ejidatarios, ¿no? Algo importante, Sergio, Lupita, es que disminuía el quórum, ¿sí? El número de participantes mínimos que se requerían las asambleas. Anteriormente eran, al día de hoy, son 2/3 partes que se requieren de los comuneros o ejidatarios registrados para que una asamblea sea válida cuando se traten temas de asignación de tierras o de uso de tierras, ¿no? Y como muchos ejidatarios, por la pobreza con la que esta ley ha mantenido a los ejidos, no viven en los ejidos o se van a Estados Unidos, pues ya nunca se podía obtener la mayoría de 2/3 partes. No, y en segunda convocatoria te ponían todavía más difícil, porque te ponían la mitad más uno, que como tú dices, pues a veces ni siquiera existían, se iban o ya estaban fallecidos, no están actualizados los registros y demás, y pues nunca se llegaba. Entonces, con esta iniciativa lo que se decía es, a ver, en la primera convocatoria, la mitad más uno son los que pueden asistir, pero en la segunda, ¿sí?, con los asistentes que haya, no te ponen ningún límite de número, ¿no? Y fíjense, Sergio, Lupita, también se respetaba lo que era el derecho del tanto, ahora en lo que son las ventas de estas propiedades, ¿no? Y algo importante, anteriormente, cuando los ejidatarios, al día de hoy, porque es la ley vigente, cuando los ejidatarios o comuneros fallecen sin testamento, bueno, se les dan los bienes, en primer lugar, a sus hijos, bueno, a su cónyuge o a su esposa, en segundo lugar a sus hijos, después a sus padres y después a las personas que dependieran económicamente de ellos. Y con esta iniciativa lo que se dice es que será de acuerdo a la ley civil, esto es, todos estos nombrados tienen el mismo derecho dependiendo quién acuda al juzgado para que ahí se dividan los bienes, ¿no? Entonces, y fíjate, Sergio, Lupita, algo curioso, esta es una iniciativa que se presentó el día de ayer, pero el día de ayer mismo se publicó oficialmente el reglamento de la Ley Agraria, 16 años después de que se modificó el último, ¿no? ¿En serio? ¿16 años después? Sí, tenemos un reglamento que data del año 96 y que ayer se publicó oficialmente y que hoy precisamente entra en vigor, Sergio. Y esto ahí, en este nuevo reglamento, son 164 artículos que entran hoy,
pues vienen las partes del procedimiento, de la investigación, de excedentes de la propiedad. Oye, para que nos demos cuenta cuánto les interesa el campo, ¿no? De cómo vamos avanzando. Imagínate, 16 años después el reglamento. Un reglamento que deriva de una ley de 1992. O sea, el reglamento actualizó 4 años después de que salió la ley del 92. Hoy, con esta iniciativa, pues tendríamos una nueva ley 20 años después de la que ya se ha lanzado, ¿no? Uh-huh. Para que precisamente veamos qué tan actualizados estamos, como tú dices, Lupita. Y que además, esto lo que generaría es certeza para las personas que compran bienes a los ejidatarios o comuneros. Generaría un mercado inmobiliario, que esto no es necesariamente lo que beneficia a los comuneros y ejidatarios, porque cuando tú vas o estamos en una asamblea de comuneros y ejidatarios, nos damos cuenta que ellos lo que pretenden es vender, pero venden muy barato. Realmente la solución está tal vez en lo que ya está hoy en la ley, en un artículo 45 que permite la asociación entre particulares y comuneros ejidatarios, porque ellos tendrán que ir aprendiendo cómo integrar las cosas, porque si no les damos dinero, pero no les enseñamos cómo gastarlo, y mucho peor, no les enseñamos cómo invertirlo. Pero tú piensas que los ejidatarios deben ser protegidos así como si fueran menores de edad o retrasados mentales. Fíjate que fui asesor durante 3 años de una comunidad, en la actualidad todavía lo sigo siendo eventualmente, Sergio, y a lo mejor no es que los tutelemos tanto. Sí debemos de enseñarles cómo invertir su dinero, sí debemos de enseñarles dónde está la riqueza. La riqueza no necesariamente está en la venta de los terrenos, porque les das dinero y te aseguro, yo lo he visto, sí, el dinero se lo terminan de forma inmediata. No saben ni en qué gastan. Les dan, inclusive les pagan con automóviles, les pagan con lo que sea que no sea dinero, y lo hacen, lo venden, lo malbaratan, y al final tenemos gente que ni tiene tierras, ni tiene una actividad productiva, ni tiene dinero, y todavía dependerá de nosotros. Pues en fin, es interesante. Yo siempre he pensado, la verdad, que muchos de los ejidatarios saben perfectamente qué hacer con su dinero, como mucha de la gente que vive en las ciudades, y que hay gente que desperdicia el dinero en los dos lados, y no creo que deba haber una actitud de que la ley no te permita vender porque no sea que vayas a malgastar tu dinero. Me parece además que eso ha sido peor, porque pues cuántos finalmente ejidatarios lo que terminan haciendo es que se terminan yendo a las ciudades o a los Estados Unidos, pero no tienen ni los 2 pesos que les habrían dado por sus 5 hectáreas, porque pues no se les permite vender. Sin embargo, fíjate que lo hacen en la práctica. Y te pongo el ejemplo del estado de Morelos, Huitzilac, por ejemplo, sí, en el cual los comuneros venden, o una persona vende, y después llegan todos ellos y tratan de quitarte la tierra. Eso, por supuesto, no le da certeza a la gente que compra, pero ellos, los únicos que se benefician, no es el total de comuneros, Sergio, sino son aquellos que dirigen, esos de los que tú mencionas precisamente en tu jaque mate del día de hoy, ese comisariado y ese consejo de vigilancia, que en la mayor de las ocasiones lo que hace es manipular a la gente que está detrás de ellos. Yo estoy de acuerdo contigo. Francisco Salgado, gracias por esta conversación.